Bien, ahora que ya vimos todo lo que es general respecto a lo que es el menú archivo, lo que es la interfaz, vamos a pasar a trabajar con un nuevo documento en blanco y vamos a empezar a ver las opciones que nos presenta la primera pestaña, que es la pestaña de inicio, la cual nos permite modificar todo lo relativo al texto, ya sea el tamaño, color, la alineación, el espaciado, los estilos. Todas esas herramientas las encontramos acá y siempre podemos acceder a una manera más avanzada picando desde las esquinas de cada una de las herramientas para acceder a aquellas opciones que no se muestran en pantalla. La primera herramienta que vemos acá es la herramienta cortapapeles. La herramienta cortapapeles me permite, así como podemos hacerlo con el atajo de teclado, control C, control V corta para aquellos quienes ya lo tengan, para copiar y pegar o cortar con el control X. Así también lo podemos hacer con el clic derecho, siempre y cuando tengamos contenido, ¿no? Es decir, primero vamos a ejemplificar con dos párrafos. Voy a poner la instructiva igual rand de random, entre paréntesis 2, que van a ser dos párrafos. Le doy enter, sin espacio, todo así nomás. Y voy a ver que yo puedo desde acá generar texto de ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, simplemente acá vamos a ponerle un color rojo para saber. Se me activa la opción de la herramienta de lo que es cortar y copiar. Ya dije que lo puedo hacer también con el clic derecho. Copiar o cortar. Cualquiera de las dos opciones. Para marcar el texto, esto va volviendo a algo básico, nosotros tenemos que ver el mouse que tiene esta forma como de una I. Nosotros podemos mantener el clic pulsado, arrastrando y soltarlo donde querramos. Podemos empezar a pulsar desde donde querramos hacia donde querramos, hacia arriba, hacia abajo, en cualquier dirección, incluso desde los costados. Si hacemos así, podemos marcar todo el texto hacia abajo. Esto es básico para saber después cómo copiar y cómo pegar. Tenemos que indicarle a Word qué es lo que queremos hacer. Entonces, la primera opción que nos aparece acá es cortar. Cuando nosotros cortamos, vemos que desaparece. En realidad queda ahí guardado en el portapapeles a la espera de que lo peguemos en algún otro lugar. A lo cual nos lleva al segundo paso. Podemos o picar acá para que lo pegue directamente sobre la imagen, o picando en acá, donde dice pegar, nos da más opciones de pegado. ¿Qué son estas opciones de pegado? Estas opciones de pegado son lo siguiente. Fíjense que si yo dejo el mouse, acá abajo aparece una opción, una leyenda que me dice, por ejemplo, manteniendo el formato de origen. Es decir, lo saqué de color rojo, con ese tamaño, con ese tipo de letra, me mantiene ese color. Combinando el formato, me mantiene el texto, me cambia el color al formato que tiene el párrafo donde lo estoy pegando. Tipo imagen, me pega el texto de una manera que es una imagen. La puedo rotar, lo puedo achicar, ensanchar, es una imagen, dejó de ser texto en este caso. Cualquier objeto lo puedo pegar tipo imagen. Y la última opción es pegar solo el texto. Conservando solo el texto, me olvido de todo el párrafo, todo lo que tenía hecho el texto, me deja el texto en bruto. Lo mismo funciona para lo que es copiar. Nada más que esta vez, en vez de moverlo, vamos a estar generando una copia. Me va para abajo del documento, le doy clic derecho, puedo pegar con cualquiera de todas estas opciones, o desde acá arriba, también lo mismo, desde acá o desde acá. Y lo pego. Desde acá lo puedo pegar la cantidad de veces que quiera. Eso es lo que son las tres herramientas. Tengo para cortar y pegar o copiar y pegar. Después tengo otra que dice copiar formato. ¿Qué es copiar formato? El formato es aquello que le aplicamos al texto, ya sea el tamaño, el color, que lo vamos a ver, el efecto, todo aquello que le hagamos al texto. Yo quiero copiar el formato, es decir, quiero copiar esto que le hice. Para eso tengo la herramienta de copiar formato y quiero aplicársela a este texto de acá. Lo primero que tengo que hacer, como vimos ahí, marco un pedazo, dos palabras, no es necesario que sea todo el texto. Simplemente con englobar aquel formato que quiera copiar. Voy al botón copiar formato y listo. Cuando voy a desplazar el mouse, vamos a ver que ahora no solamente aparece ahí, sino también aparece una brocha, un pincel. Eso quiere decir que estoy listo para pegar ese formato que copié. Entonces voy a arrastrar hasta donde quiero pegar, si quiero todo el párrafo o los párrafos. Supongamos que en este caso quiero solamente hasta ahí. Y voy a pegar el formato. Fíjense qué es lo que hace. Me pegó ese efecto que tenía ahí arriba en el lado de abajo.
Y yo le hago para un título que le cambio el tamaño, lo pongo centrado, le hago distintos efectos y quiero aplicárselo al resto, salteando partes del documento, tengo que ir copiando el formato y pegándolo. No voy a cambiar los títulos, sino lo que le hice al título. Eso sería la herramienta portapapeles. Entonces, ahora continuando, vamos a seguir viendo lo que es la herramienta de fuente. Si bien ya nos adelantamos un poquito, yo me adelanté cambiando un poco lo que es el color, poniendo el efecto, seguramente si ustedes ya han visto previamente alguna versión, siempre nos encontramos con esto en Word de que tenemos que cambiar el tamaño, el color de la letra, es algo que siempre uno termina chocando con esto obligadamente. Pero supongamos que uno nunca ha visto Word y que es la primera vez y arrancamos con esta versión. Entonces, lo primero que me aparece acá arriba que me dice Calibrí cuerpo es el tipo de la letra. El tipo de letra, yo voy a borrar todo lo que está acá, voy a marcar, voy a borrar, voy a dejar solamente un párrafo. El tipo de letra es la forma que tiene la letra. Es decir, fíjense que tenemos distintas formas. Acá usamos por convenio esta que se llama DIN. Y así tenemos, fíjense cómo vamos pasando, distintos efectos de texto. Podemos darle efectos futuristas, efectos de manuscrito, antiguos, según el estilo de letra. Eso es lo que es el estilo de letras. Acá también tenemos los siguientes botones que son para cambiar el tamaño. Tenemos este que nos va cambiando con una medida de números, 12, 14, 16. También podemos picar y escribir, si vemos ahí que no teníamos 15, teníamos 12, 14, 16, pongo 15 y me toma 15. O también puedo aumentar o reducir el tamaño uno a uno con estos dos botones de acá. Voy a volver a llevarlo a un tema más común, para que se note lo siguiente. Después tenemos, ahí lo llevé a Calibrí de vuelta, esto que es cambiar mayúsculas y minúsculas. Esto me permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas y viceversa. En el caso que nos haya sucedido antes, nos olvidamos el bloqueo de mayúsculas del teclado y nos quedó todo en mayúsculas. Fíjese cómo acá lo llevé simplemente a mayúsculas. En ese caso de que nos haya quedado escrito todo en mayúsculas, simplemente podemos agarrar, marcar y llevarlo a tipografía. Y eso nos va a dejar el texto con las mayúsculas en cada inicial y después de cada punto. Así también podemos hacer todos en minúsculas, para que todos, fíjense cómo quedó todo en minúscula, todo en mayúscula, como dice al comienzo, poner una mayúscula en cada palabra o alternar entre mayúsculas y minúsculas. Fíjense que tiran errores ortográficos. ¿Por qué? Porque el texto como quedó no lo reconoce. Quedaron, obviamente, un error de diccionario que dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Uno simplemente lo cambia o volvemos a dejarlo en todo en tipo oración. Entonces, así es como funciona lo que es el alternar entre mayúsculas y minúsculas. A continuación tengo el botón de borrar formato, que ¿qué es eso? Si yo le vuelvo a cambiar la letra, le vuelvo a subir el tamaño, le cambio acá rápidamente el color con la A, todo lo que le aplique al texto, yo utilizo el botón de borrar formato y me lo vuelve atrás. Me lo deja como viene por defecto en Word, que es el tamaño 11 en el tipo de letra Calibrí. Eso es lo que es borrar formato. Borra todo el formato que se le aplicó al texto. Debajo tenemos después lo que es siguiente, que es negrita. Negrita es poner el texto resaltado. Lo podemos activar o desactivar. Así como lo hago para todo el texto, se lo puedo hacer solamente una palabra. Lo mismo funciona con el cursiva. Fíjense que me deja el aspecto de la letra torcida. Después tengo lo que es el subrayado. El subrayado, puedo aplicar un subrayado común, cambiar el color de subrayado. Ahí por defecto me tomó el color rojo, que fue lo último que utilicé, pero si no automáticamente viene el subrayado de color negro. Fíjense que si yo pico acá en la flechita me deja más estilos, un subrayado doble, un subrayado más grueso, un subrayado punteado. Fíjense que el mismo mouse me va diciendo el nombre de cada uno y acá abajo donde dice el color de subrayado que yo le quisiera dar. Puedo aplicar distintos efectos. Lo siguiente que tenemos es la parte del tachado, donde dice ABC. Ahí podemos hacer una parte de la frase que está tachada indicando que esa parte no entraría.
Los siguientes dos botones que tenemos es el subíndice y el superíndice. Como lo muestra el ejemplo, esto nos permite hacer, por ejemplo, si quisiéramos hacer una referencia, o estos, al igual que los anteriores, se activan y se desactivan. Fíjense cómo está el cursor del mouse, la escritura acá. Yo mientras siga escribiendo, en esa posición va a seguir escribiendo arriba. Lo desactivo y vuelve a la normalidad. Lo mismo pasa con lo otro, si lo activo para abajo, fíjense cómo empieza a escribir abajo. Supongamos que yo tengo que decir, bueno, hago logaritmo de 2 y vuelvo a la normalidad en 5, ¿no? O supongamos que tengo x al cuadrado, para volver a la normalidad, vuelvo a desactivarlo y sigo escribiendo con normalidad. Así es como funcionan lo que son subíndice y superíndice. Después, al lado, tenemos lo siguiente, el efecto de texto. Este efecto de texto y tipografía vendría a reemplazar lo que anteriormente era el WordArt, donde convertíamos texto en imagen y le dábamos efectos de colores, sombras, le ajustábamos el tamaño. Bueno, hoy por hoy eso está en declive, sigue existiendo, pero se le utiliza lo que son los efectos de texto. ¿Qué son estos efectos de texto? Supongamos que yo tengo un título, soy muy ocupado para los títulos. Yo digo, bueno, quiero que ese título le vamos a subir el tamaño para que se note aún más. Fíjense que acá voy manualmente. Quiero que ese título tenga un estilo por defecto. Estos son los que vienen. Fíjense, con un contorno, con una sombra, con un relleno blanco. Fíjense que hay otros con reflejos. Todas las opciones que tenemos. Así también nosotros podemos personalizarlo y aplicarle el que a nosotros querramos. Acá este tiene un borde, un contorno blanco y un relleno negro. Vamos a cambiarle el contorno por un contorno rojo para que se note. Vamos a cambiarle el relleno a la letra, que es desde acá, del color de la fuente. Le vamos a poner un relleno azul. Desde acá vamos a ponerle un efecto de sombra. A ver qué efecto de sombra. Le ponemos un efecto, tenemos interiores, que son dentro, fíjense en el contorno, o exteriores, desde fuera. Puedo darle más opciones de sombra. Siempre puedo elegir más opciones, lo mismo que de contornos. Fíjense que puedo sacarle contorno, cambiarle el grosor al contorno. Esto es cuestión de probar con cada uno de los efectos cuáles son todas las opciones que puedo tener. Con guiones, contornos con guiones, fíjense. Lo mismo para las sombras. Las opciones de sombra, si yo pico acá, se va a abrir un panel, acá al costado, donde me va a decir la transparencia, el tamaño de la sombra, cuál transparente quiero que sea, el desenfoque que quiero que tenga esa sombra, el ángulo de la sombra, fíjense cómo me va a cambiar, la distancia, todas esas opciones personalizadas puedo acceder entonces desde sombra, opciones de sombra. Si no, tengo estas que vienen preestablecidas que me lo hacen de manera más rápida. Así también tengo para lo que es reflejo, iluminados, estilos de número, ligaduras entre palabras, conjuntos de estilos. Nosotros los que vamos a utilizar estos son conjuntos de estilos que ya, si vemos, demora un cachito en cargar, podemos aplicar un estilo y guardarlo y tener, así como tenemos estos estilos personalizados, tener un conjunto de estilos de sombra, una combinación con reflejos y bordes, ¿no? Nosotros por lo general vamos a recaer sobre estos 4, que imagínense que tenemos muchísimas combinaciones para hacer, o directamente en estos de acá. Basta con saber cómo acceder para poder ingresar y personalizar nuestro título. Esto nos permite hacer que la imagen tenga un efecto de resalte. Así también nosotros después tenemos el botón de marcador, hablando de resalte. El marcador funciona de la siguiente manera. O puedo marcar, vendría a ser como un marcador para hojas de resúmenes. Bueno, tenemos distintos colores, si pico en la flechita puedo elegir, tengo distintos colores. Puedo marcar el texto primero, el renglón, el párrafo, la palabra, y marcarla, o puedo pararme en la herramienta marcador y fíjense que si me aparece a mí el lápiz, el marcador para ir resaltando. Entonces yo puedo ir resaltando todas aquellas partes que yo quiera sacarla. Nótense en una cosa, cuando yo pongo borrar el formato,
se borra el formato de todo lo que le hicimos al texto, pero no de aquellas cosas especiales como el marcador, como el subrayado. En ese caso nosotros tenemos que sacarle el subrayado o en la parte del marcador, marcar y sacarle el color. Entonces vamos a tener que marcar todo el texto y de esa manera ir sacando esos efectos. La parte del formato nos sirve para sacar las demás cosas, pero no el marcador. Fíjense que ahí me queda todo como estaba. Entonces, esto es lo que sería a grandes rasgos la parte del panel de fuente. Así como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos lo que es las opciones avanzadas. Nosotros desde acá podemos acceder a ver más opciones que no están disponibles acá. Por ejemplo, lo que es el espaciado entre caracteres. Nosotros queremos que este párrafo nos ocupe menos espacios. Podemos hacer que los espacios que hayan más allá, sin tener que achicar la letra, podemos hacer que los espacios que haya entre palabra y palabra o entre letra y letra se reduzcan. Para eso tenemos que acceder acá donde dice fuente, donde es la esquina. Picamos ahí y vamos a ver que se abre la siguiente ventana. A grandes rasgos acá lo que vemos es lo mismo que está acá, el tipo de letra, el tamaño, el estilo, tachado, superíndice, subíndice, una vista previa de qué es lo que hace. Y también tenemos una parte que es avanzada, que esa parte no la vemos acá. Que acá es donde está que encontramos lo que es el espaciado. Por ejemplo, fíjense, siempre tengan en cuenta que tenemos la vista previa, donde tenemos el espaciado expandido o comprimido. Yo digo, bueno, lo comprimo en un punto, lo puedo comprimir aún más, le doy a aceptar y fíjense que el texto quedó todo comprimido. Así también puedo cambiarle, por ejemplo, la escala para que el texto quede un 200% más grande y le doy desde ahí y me va a cambiar la escala del texto. Son esas opciones a las cuales podemos acceder a través de esta esquina que no están disponibles visualmente en la paleta. Bien, eso sería todo lo que es el menú de fuente. Ahora vamos a continuar con lo que es el menú párrafo. En esta sección vamos a encontrar cosas que le podemos aplicar al texto, como ya sea la alineación, viñetas, sangrías, organizarlo de la A a la Z, darle un relleno al párrafo o bordes. Vamos a mostrar, lo voy a agarrar acá el formato de lo que le hice recién para que se note mejor. Respecto, empezamos acá abajo, por ejemplo, es la alineación. La alineación significa cómo está alineado el texto respecto a la hoja. Fíjense que si dejo el mouse se ve una descripción de cómo se alinea el texto y qué es lo que quiere decir cada uno de estos botones. Por acá está el justificado, que es lo que hace es dejar bien parejito el texto de los dos lados. Por lo general en una carta formal se usa el texto justificado y cuando ingresamos una fecha, la fecha suele ir, por ejemplo, 17 de mayo del 2020, lo acomodamos y le acomodamos del otro lado. Entonces, simplemente con apretar el botón de alineación a la derecha, la pasamos para el otro lado. Cuando hacemos Enter, vamos a ver que seguimos en el mismo lado. Para volver a la normalidad, aplicamos o alineación derecha o alineación justificada. Para los títulos funciona de la igual manera. Si yo le pongo en alineación céntrica, pongo título y me queda en el medio. Eso es lo que sería la parte del alineado. Después tenemos la parte del interlineado, que es el espacio entre líneas y entre espacios entre párrafo y párrafo. En este caso tengo uno solo, lo voy a copiar. Con el atajo de teclado hago control C, me paro abajo y hago control B corta. Está bueno tener en cuenta siempre los atajos de teclado. Control C para copiar, control B corta para pegar. Mantengo la tecla pulsada y es una vez cada una de las otras. ¿Qué es lo que me refiero con la parte del interlineado? Yo marco los párrafos que quiero modificar o si no puedo marcar todo el documento. Y desde acá, de manera sencilla, puedo cambiar el espacio que hay entre renglón y renglón. Fíjense cómo va aumentando un espacio triple, por ejemplo. El espacio común es el del 1,0. Si después también quiero, puedo agregar espacios antes o después del párrafo. Fíjense cómo puedo ir separando y puedo ir juntando los párrafos. Ahora, si quiero darle una medida precisa, para eso tengo la parte de opciones de interlineado. Entro acá en la parte de opciones de interlineado, que es lo mismo que entrar desde la esquina. Vamos a ver que me abre el mismo cuadro de diálogo.
Es así como entrábamos para fuente, entrando desde la esquina de ahí, entramos en las mismas. Son las opciones del párrafo. Acá está la alineación justificada, está todo lo que vemos visualmente acá, más un plus de algunas cosas que no se ven, por ejemplo, como el espaciado anterior y posterior. Acá yo tengo de 12, le puedo poner de 5 y de 5 puntos. Fíjense que acá muestra el ejemplo, el interlineado, si quiero sencillo, e incluso si quiero quitarle el espacio, fíjense, quizás me queda demasiado junto, le pongo 0, importante no poner punto, 0,8, y fíjense cómo reduzco. A través de esto, por ejemplo, y quitando el espaciado entre caracteres, no necesito, fíjense que le pongo comprimido en un punto, ahorro muchísimo espacio. Si uno tiene que utilizar un documento como borrador para leer, para resumir, algo que sea desechable, automáticamente quitando el espacio entre renglones y el espacio entre caracteres, puedo ahorrar muchísimo espacio para aquellos apuntes. Entonces, así es como quito el espacio de interlineado. Acá, opciones, interlineado, y tengo para cambiar. Múltiple sencillo, que es el 1,0, y después tenemos la parte de la sangría. Fíjense que la sangría es justamente el espacio que hay desde el comienzo de la regla y el espacio que se da al párrafo en completo. Lo mismo para la derecha. Fíjense cómo puedo hacerlo como una columna que quede un cuadrito más chico. También tengo para elegir si pongo especial, que en este caso es ninguna, me mueve a ambas. Si pongo primera línea, me va a mover solamente la primera línea. Fíjense que me movió ahí todo el párrafo, y si pongo acá primera línea, muevo desde acá solamente la primera línea. Si pongo sangría francesa, es la sangría que está el párrafo, el texto debajo. Eso también lo podemos hacer, que lo vamos a ver con el famoso relojito de arena que tenemos arriba en la regla. Nos permite hasta el máximo. Entonces, esas son las opciones de interlineado. Después tenemos lo que son el baldecito de pintura, que es el sombreado, el relleno. El sombreado lo que hace es hacer como un cuadrado de relleno, de color, al párrafo que esté aplicando. Fíjense que lo pongo ahí. Si yo me paro acá, me va a aplicar a todo el párrafo. No importa que tenga que marcar o picar en una sola parte. Me lo hace a todo el párrafo, párrafo por párrafo. Vuelvo atrás para ver lo siguiente, la parte de borde. La parte de borde también, al igual que lo otro, puedo picar simplemente sin tener que seleccionar, me aplica párrafo a párrafo, o si quiero marcar los párrafos que quiero aplicarle lo mismo, fíjense que me va a pasar lo siguiente. Tengo borde inferior, borde superior, si quiero ir agregándole borde, o aplicándole todos los bordes. Para quitárselo de manera muy sencilla, vamos acá y elegimos sin borde. Entonces desde ahí le sacamos los bordes. Esto, para lo que es, por ejemplo, sirve a veces si uno quiere hacer una firma. Por ejemplo, yo digo, bueno, hago una alineación, Juan Pérez, coordinador, ¿no? Y acá marco el párrafo y le hago una línea superior para dividir. Vendría a ser como un detalle que puedo hacerle así. Entonces, eso sería la parte de abajo de los iconos. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las viñetas. En la parte de viñeta vamos a encontrar que tenemos viñetas con símbolos o viñetas con listas numeradas. No quiere decir que sean números, sino que también pueden ser letras, números romanos, palitos. Fíjense que acá en la parte de símbolos nosotros tenemos distintos tipos de viñetas. Según donde estemos parados automáticamente, fíjense que yo estoy parado acá en Juan Pérez, me va a agregar la viñeta automáticamente. También lo mismo sucede con las viñetas de número. Así también puedo definir el subnivel que le vamos a seguir. Ahora vamos a ver cómo se maneja el tema de los subniveles y cómo personalizarlos. Por ejemplo, acá yo tengo uno, después tengo A, después tengo la I, pero si yo quisiera tener 1.1A, 1.B, 1.C, entonces tendría que cambiar el paréntesis. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, vamos a ver cómo personalizar para personalizar. Si son símbolos o números los que le siguen, o si son los separadores, son guiones, puntos, comas, lo que nosotros quisiéramos.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo aplicar la viñeta. Como ya les dije, según donde estemos parados, si nosotros queremos marcar que estos dos textos tengan viñetas, vamos directamente y picamos. Piquemos en la que sea que quisiéramos aplicar, numerada o viñetas común. Ahora, si yo me paro en lo último del texto, automáticamente me sale la viñeta para escribir. Si yo no quiero tener más viñetas, tengo dos opciones. O vuelvo a aplicar Enter, o con la tecla retroceso borro y me deja la misma. Fíjense que la diferencia es que la otra me lo lleva al principio del renglón y esto me lo deja en la misma línea. Si vuelvo a apretar retroceso, me lo lleva dos veces al mismo línea del renglón. Entonces, desde acá nosotros podemos hacer nuevamente, empezar otro nivel de viñetas. Esto es a elección, uno puede escribir primero el texto y después aplicarle las viñetas, o escribir primero las viñetas y después ir completando con el texto. Ponemos título 1, le doy Enter, automáticamente me tira para el título 2. Ahora, bueno, yo quiero no quiero ser el 3, quiero hacer el 2A, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer para ir a un subnivel, tengo que buscar la tecla tabulador que está arriba del bloqueo de mayúscula en el teclado, a la izquierda, y apretar el tabulador una vez. Fíjense que automáticamente salta, el tabulador lo que hace es dar saltos y me marca la A. Me marca la A porque es el estilo que está elegido, que es este el que viene por defecto. Si yo cambio, fíjense cómo me va a cambiar la alineación y los paréntesis. Ahora digo bien, 1A y ponemos subtítulo 1. Me sigue con la B automáticamente, subtítulo 2. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero volver al 3? Para eso tengo que apretar la tecla Shift, que está arriba de la tecla Control, cualquiera. Hay dos teclas Shift, que es la tecla con la flechita arriba, y el tabulador. Lo que va a hacer es un salto para el otro lado. Así vuelvo al nivel anterior. La tecla Shift y el tabulador. Entonces, desde ahí vuelvo y continúo con el título 3. Así sucesivamente. Cada vez que yo apriete tabulador, me va a hacer, acá pongo 1, otro subnivel. Fíjense que ahí apreté tabulador nuevamente y así me va a seguir haciendo los sucesivos subniveles que se pueden apreciar acá. Sigue este esquema que es el que está elegido por defecto. Ahora, como les decía, también lo podemos personalizar. ¿Cómo lo personalizamos? Tenemos dos maneras, esto es para definir una nueva estilo de lista o esto es para personalizar la lista con la que estamos trabajando actualmente. Entonces, si nos paramos, bueno, desde base de esta podemos ir acá donde dice definir nueva lista en multinivel. Si ingresamos ahí, vamos a ver que se abre un cuadro donde nosotros podemos personalizar cada uno de los niveles. Esto es decir, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y así sucesivamente ir picando cada uno para personalizarlo. Fíjense que desde acá me aparece también la opción de ir picando. Acá me dice el formato del número. Fíjense que acá tenemos el paréntesis. Entonces yo digo, bueno, no. En vez de un paréntesis, quiero un guión. Borro el paréntesis, escribo un guión, le doy a aceptar y fíjense que a todos los del primer nivel le agregó un guión. Así funciona para el resto de los niveles. Voy de vuelta a definir nueva lista multinivel, me paro en el segundo y digo, bueno, no, acá quiero un punto. Entonces me va a quedar la A con el punto. Fíjense. Tenemos este tercer subnivel y yo digo, no quiero las I con los puntitos, quiero que me haga de vuelta números. Entonces voy de vuelta a definir nueva lista de multinivel, me paro en esta y acá tengo el estilo enumerado. Esto se aplica a cualquiera, Puede empezar acá, en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3. Me paro en el nivel 3 y fíjense que yo digo, bueno, no, quiero en vez de con este tipo de I, que sea con la I de los palitos comunes, que sean todos largos. Entonces desde ahí le doy y fíjense cómo cambió acá la viñeta. También puedo cambiarle el color, la fuente, todo eso lo hago desde el menú fuente que aparece acá al costado. Yo me paro, por ejemplo, y digo, bueno, quiero cambiar la fuente y acá le puedo cambiar el tipo de letra. Fíjense cómo va cambiando abajo el ejemplo del número, negrita, en un tamaño más grande o más chico, darle un color, un subrayado,
un color de subrayado, color de fuente, lo mismo que le podemos aplicar a los números, le podemos aplicar a las viñetas. Y esto automáticamente se va a aplicar a todas las viñetas de ese nivel. Lo siguiente que tenemos en la parte de abajo es la parte de la alineación, es decir, la parte de la posición en la que están las viñetas. Nosotros podemos alinearlas a la izquierda, centrada, a la derecha y modificar la sangría, es decir, el espacio, como veíamos con el párrafo, desde donde comienza. También esto se lo podemos aplicar a la posición actual, al nivel actual, o aplicársela estableciéndosela para todos los niveles. Esto lo hacemos picando desde acá y nos va a preguntar qué niveles queremos hacer. Le damos a aceptar una vez que terminamos y nos queda personalizado nuestras viñetas. Bien, los siguientes botones para ver son los botones de las sangrías, al igual como lo veíamos de acá, de la manera esta que aplicábamos la sangría, lo podemos hacer a manera de botón a botón. Fíjense que si yo voy a sacar las viñetas para que se note mejor, voy a pararme en este párrafo, puedo mandar sangría hacia adelante o hacia atrás al párrafo, pero solamente desde la izquierda, no te lo permite de la derecha. Después tengo este otro botón que me permite ordenar. Fíjense, ahí se me fue, con la ruedita yo puedo mover. Moví recién la ruedita y se me pasó de pestaña en pestaña. Puedo ordenar acá abajo, acomodé previamente unos nombres. Le puedo dar un orden, me va a preguntar qué es lo que quiero hacer, si por párrafo, el tipo si es texto, si es número, si es fecha. Y puedo darle un suborden en el caso de que tenga más columnas. Acá me pregunta si es ascendente o descendente. En el caso de ascendente es de menor a mayor y descendente de mayor a menor. Fíjense que son apellidos, vamos a elegir los párrafos y le vamos a dar y automáticamente me acomoda, desde la A a la Z. Así es como funciona el ordenar. El último que tengo de estos botones es el botón de mostrar todo. Este botón me sirve para mostrar aquellas cosas invisibles, por ejemplo, cuando uno aplica un Enter o hace un salto de página. Es para un uso avanzado, para controlar aquellas cosas que no se ven. Si yo lo activo, esto se activa y se desactiva, vamos a ver cómo tiene un símbolo cada vez que hace un salto. En el caso de, por ejemplo, si me adelanto un poquito, inserto un salto de página, una página en blanco, se ve que acá aparece salto de página. Esto de por sí no se mostraría directamente, pasaría el salto de una a otra. Para eso es este botón de acá. Ahora, esto sería todo lo que es la sección de párrafo. Vamos a pasar a ver lo que son los estilos. Los estilos son efectos de texto que podemos darle al texto, valga la redundancia, de manera rápida para variar lo que es el tipo del tamaño, la fuente. Y hay algunos que dicen, por ejemplo, estilo título. Esto está bueno aprender a utilizarlos porque esos estilos títulos vienen con un marcador, una banderita, que después Word, cuando utilizamos la tabla de contenido para índices o vínculos dentro del documento para desplazarnos haciendo un clic, los reconoce automáticamente, aquellos que hayamos marcado como estilo título. Fíjense que tenemos estilo título 1, por defecto viene con este color, con esta alineación. Eso es lo que hace un estilo. Le da una alineación por defecto, un color, un tamaño, un tipo de letra, toda una serie de configuraciones. Así tenemos título 1, título 2. Título 2 vendría a estar englobado en un subnivel, así como funcionan las viñetas, dentro de lo que es título. Nosotros podemos tener, por ejemplo, título, tenemos título 2, le aplico el estilo título 1. Fíjense que también tiene una pequeña cosa que es como una copla acá que nos permite hacer lo que es retraer el texto. Entonces nosotros todo lo que está englobado dentro de ese título lo podemos resumir, lo podemos achicar. Y esto se va a achicar hasta el siguiente título, del mismo nivel. Si yo tuviera acá un subtítulo de estilo subtítulo 2, fíjense que esto se va a retraer hasta el próximo, pero va a estar englobado dentro de lo que es título. Está muy bueno para tenerlo y de tenerlo en cuenta porque después lo vamos a utilizar y el Word lo reconoce automáticamente. Esto también lo podemos crear, podemos personalizarlo y crear nuestro estilo. Fíjense que si nosotros picamos acá tenemos para recorrer distintos estilos de títulos y de párrafos. Fíjense que acá dice, en el caso para párrafos de énfasis, para citas bibliográficas, para texto normal, les va a dar una serie de configuraciones, fíjense, normal sin espacio, normal, estilo subtítulos. Si quiero ver todos, pico desde acá y acá me permite ver todos aquellos que estén
creados por defectos que ya vienen en el Word. Si nosotros queremos crear nuestro propio estilo de título, por ejemplo, o nuestro propio estilo de párrafo, para utilizar siempre tamaño Arial, tamaño 12, eso no está, nosotros los podemos crear. ¿Cómo lo creamos? Desde acá. Nosotros entramos ahí en más, y fíjense que nosotros tenemos para crear un estilo, borrar el formato de un estilo o aplicar un estilo. Vamos a ir a lo que es el botón, el primero, crear un estilo. Vamos a armar, por ejemplo, los invito a ir haciendo todas estas prácticas, el estilo de punto digital. Como ya mencioné anteriormente cuando vimos la fuente de letras, usamos acá un tipo de letra que es DIN. En tamaño 16 para los títulos, con un color. Entonces, acá lo primero que nos da es para ponerle el nombre. Y esto es una vista previa de cómo quedaría. Nosotros acá vamos a poner el nombre, vamos a poner el nombre, va a ser del estilo punto digital. En sus casas seguramente esa letra no las van a tener, porque no es algo que viene por defecto en la computadora, yo la tuve que agregar. Pueden utilizar otro estilo para reemplazar la que yo tengo acá. Acá si le damos a aceptar, ya la va a agregar automáticamente, pero no va a hacer nada del otro mundo, no va a tener ninguna configuración, va a quedar con ese color común, con Calibri y tamaño 11. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar. Vamos acá a modificar y acá sí. Primero nos dice qué tipo de estilo, si el párrafo y los caracteres están vinculados al texto, al título, digamos, al texto del título, y en qué estilo está basado el estilo mismo, ¿no? Entonces acá le vamos a poner estilo título 1, que va a ser un estilo título principal. Así podemos hacer título 2 para otros subtítulos personalizados. El estilo del párrafo siguiente significa que cuando yo le dé Enter, que salte del renglón del título al renglón de abajo, ¿cómo va a seguir? Si va a seguir con un estilo título, es decir, fíjense que por defecto viene como para seguir en el mismo estilo, o si quiero que empiece con un estilo normal. Entonces le decimos que siga con el estilo normal, que vuelva a escribir en negrita, que vuelva a escribir con Calibri, que vuelva a la normalidad. Por defecto acá viene el color, nosotros le vamos a cambiar este color. Y acá está el estilo de letra. Fíjense que le podemos cambiar, tamaño 16, si le quiero dar un estilo negrita, la alineación que quiero que tenga por defecto, alineación respecto a las celdas, esto quiere decir, es el interlineado, y esto es la alineación respecto a la hoja de izquierda a derecha, como ya lo vimos en el menú de párrafo. Vamos a decir que siempre esté en el medio y que esté un poquito separado en el caso de que le demos Enter. Ahí vamos viendo el ejemplo cómo quedaría. Una vez que le damos a aceptar, automáticamente, fíjense que acá ya se creó y está el estilo punto digital. Yo acá voy a escribir título punto digital. Y fíjense que cuando doy Enter, vuelve la alineación a la izquierda y me da para escribir de manera totalmente normal. Yo empiezo a escribir, le doy Enter, sigue con esa alineación que venía guardada del último estilo. Esto también, al ponerlo en estilo título, automáticamente lo puedo retraer. Fíjense que está en el nivel, puse título 1, es decir, va a estar al mismo nivel. No lo va a suprimir cuando yo achique esto. Va a quedar, si yo lo hubiese puesto en estilo título 2, esto hubiese quedado dentro de este título. Así es como funcionan los estilos. Acá yo apliqué un estilo para un título. También puedo crear un estilo para un tipo de párrafo, como les decía. Estilo Arial. Modificar. Voy acá, estilo basado en normal. El estilo del párrafo siguiente, cuando le dé Enter, va a seguir en normal. Es decir, cuando haga Enter, en el próximo párrafo va a seguir con el mismo estilo. Elijo Arial, tamaño 12, le doy. Entonces, ese estilo Arial, cuando yo entre ahí queda en tamaño 12, va a seguir con estilo de letra Arial. Entonces, así es como funciona la paleta de la parte de estilos. Ahora, por último, tenemos la parte de la sección de edición. Tenemos dos botones que nos permiten buscar o reemplazar texto. Yo digo, bueno, voy a buscar y reemplazar, ambos funcionan de manera similar.
pongo reemplazar, que ya me da la opción de buscar y reemplazar. Fíjense que si hubiese apretado en buscar, me aparecía buscar. Si no, me aparece en reemplazar, buscar, y además se agrega reemplazar. Busco a donde diga punto, por ejemplo, y me va a aparecer en donde aparece el punto seleccionado. Y digo, bueno, lo voy a reemplazar con área. Y acá puedo reemplazar ese solo. Ahí me dice si ya que no había más, no encontró más, me dice se terminó de buscar en el documento. Si no, le doy a reemplazar a todos y automáticamente, bueno, cambié el término, reemplazo a todos y así es como funciona. El último de los botones es el seleccionar. Esto me permite seleccionar todo el documento o seleccionar objetos. El seleccionar objetos funciona para cuando tenemos, fíjense que yo puedo englobar, cuando tenemos imágenes que tenemos pegado, gráficos, distintas cosas que queremos agruparlas, queremos marcar varias cosas a la vez, para eso funciona el seleccionar objetos. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos en la siguiente clase la parte de imagen. Entonces, esto es lo que sería a grandes rasgos todo lo que es la paleta inicio, todo lo que es el menú inicio.